Bienvenidos todos a este episodio, así como a este video, esta entrevista que están por ver. Creo que el Espíritu Santo ha marcado este día y lo que estás por ver, para quienes están viendo esto, si no en podcast, serán impactados, yo creo, y se va a agregar combustible a su fuego. Van a profundizar su relación con el Señor hoy. Hoy tengo la rara oportunidad de tener a un gran amigo, a mi mejor amigo, mi amigo más cercano, a quien conocí por más tiempo, que ha estado conmigo y ahora tengo la chance de verlo entrar a una nueva temporada. Algunos de ustedes han estado viendo historias y fotos de Hungry Gen lanzando un nuevo campus en el área de Seattle, y Ilya es de hecho el pastor líder allí. Ilya es el mayor hijo de mi tío, de mi pastor. Él con sus padres eran misionarios en Rusia, y cuando mi tío comenzó la iglesia aquí, mi pastor, él era uno de los líderes principales que no solo ayudó a construir eso, sino que también conmigo me ayudó a fortalecer, darle piernas a esto. Y por los últimos 20 años hemos estado llevando adelante esta iglesia, la iglesia de Hungry Gen, juntos. Algunos lo han visto en alabanza, otros arreglando cosas. Es un hombre de muchos sombreros y creo que hoy tendrán la posibilidad de escuchar algo que sacudirá tu mundo. Todo sobre sobre su historia. Vamos a hablar de liberación, vamos a hablar de trauma, vamos a hablar de cómo crecer en la casa de un pastor, del ayuno. Esta persona es una máquina del ayuno, del sacrificio. Y vamos a hablar de por qué en el mundo podrías querer mudarte de un lugar hermoso a un lugar bastante lluvioso como el área de Seattle. Seremos bienvenidos de tener a Ilya aquí con nosotros. Bueno, es mi honor y mi placer estar contigo aquí. Me emociona esta entrevista. Hace tan solo un fin de semana te mudaste de Tri-Cities al área de Everett, donde estamos plantando una nueva iglesia. Sí, estoy súper emocionado. Nos movimos, la última semana nos mudamos y nos estamos instalando. Ya tenemos un buen grupo de gente listo para comenzar a trabajar en el nuevo campus de Hungry Gen, lo cual me emociona mucho, y me emociona mucho qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este momento y cómo nosotros podemos ser parte del avivamiento en este área, del otro lado de las montañas. Es un momento agridulce porque la mayor parte de mi vida, a los 13 años, de hecho, inmigramos. Ustedes llegaron un día después que nosotros a los Estados Unidos. Unos el 6 de diciembre y otros el 7 de diciembre. Los primeros meses vivimos en el mismo apartamento, unos al otro lado de la calle. Vivimos en el mismo espacio, fuimos a la misma escuela. Luego tú te fuiste a una escuela distinta porque mi familia se mudó. Y estuvimos en el ministerio aquí, localmente, en el mismo área, desde los años 2000. Han sido 24 años. Y viéndote ir es un momento muy agridulce, pero creo que va a ser realmente increíble lo que el Señor va a hacer. Ahora, volvamos al comienzo, a la Génesis. Tú creciste en la casa de un pastor. Tu padre, tú eres el mayor de 16 hijos. Él sintió el llamado de Dios en su vida. De Ucrania se movió a Rusia. Habla un poco más de cómo fue crecer en la casa del pastor que plantaba iglesias en Rusia. Bueno, sabes, de niño probablemente no tienes la capacidad completa de comprender algunas cosas, pero mientras tienes a tu familia, a tu madre y tu padre, y llevas las cosas un día a la vez. Pero no fue hasta que empecé a crecer, que empecé a ver el impacto de esa decisión en mi vida, el impacto de estar en la casa de un ministro, de un pastor. En una etapa temprana de mi niñez, mis padres, siendo ellos misionarios, tenían esta manera de establecer iglesias o plantar iglesias cada 6 meses. Viajarían a un lugar, encontrarían algunos antiguos creyentes pertenecientes a la antigua Unión Soviética, diciéndoles que se acabó la Unión Soviética y que ahora hay libertad de predicar, porque muchos estaban todavía escondidos. Evangelizaban, establecían una iglesia y le entregaban esa iglesia a esa gente.
Y creo que por lo menos de 4 a 6 años, esta fue nuestra vida. Cada 6 meses nos mudábamos. Cambié muchas veces de escuela. En algunos años en la primaria y otros en la secundaria estuve 2 escuelas en un mismo año. Y bueno, como niño tú vas con eso, no lo entiendes, pero cuando empecé a mis años de adolescente, empecé a ver el impacto de ese constante desarraigo, porque no podía realmente desarrollar amistades, no podía enraizar. Y sabía que no había ningún punto en desarrollar amistades o involucrarme demasiado en la vida de la gente, porque nos íbamos a mudar. Y no fue hasta los últimos 4 o 5 años que finalmente nos quedamos en un lugar. Y esa fue la historia de mi niñez. Tuve la chance de conocer a mucha gente, muchas cosas interesantes, pero también al mismo tiempo, eso tuvo un efecto en mi desarrollo temprano. Fue difícil conectar con algunas personas cuando crecía en la vida. No me ayudaba no ver una relación como algo transaccional. ¿Y siempre tuviste tú el deseo de estar en el ministerio? Porque, bueno, yo recuerdo que no tuviésemos mucha oportunidad de elegir, pero bueno, parece que desde el comienzo tú tenías este deseo para servir, para tocar el teclado, que era lo que hacías, también ser una persona muy apasionada, y lo hiciste creciendo en la casa del pastor, también siendo el mayor. ¿Eso te dio un deseo para el ministerio o al revés, esto te quitó un poco el deseo? No, de seguro. Parte de esa historia es que yo un poco no quería estar en el ministerio porque, por algunas cosas, por el modo en el cual estabas constantemente mudándonos por causa del ministerio. Y esto se volvió como, bueno, quiero asentarme, quiero poner raíces en algún lado. Y la segunda parte es que yo podía ver el detrás de escena de la parte política, digamos, en una iglesia. Mi padre siempre era alguien que quería hacer paz y juntar distintas iglesias de distintas denominaciones y tratar de que no haya tantas discusiones, pero esto siempre generaba discusiones. Yo era un poco curioso y en algunos momentos, mi padre tenía a estos pastores, obispos, gente de Dios en la casa. Iban al cuarto donde hablaba con ellos y yo venía desde arriba y me quedaba ahí junto a la puerta escuchando cosas. Y desde una época muy temprana me expuse a cosas que quizás no debería haber sido expuesto porque no era suficientemente maduro para todavía tener estas conversaciones de adulto que estaban pasando detrás de escena. Cosas que la gente decía, quizás a la cara de mi padre, y luego hacer lo opuesto después. Y ahora yo recuerdo haber visto, oído cosas así. Vi mucho bien en el ministerio, pero también lo malo y lo feo. Y creo que eso un poco mató el deseo para mí para estar en el ministerio. Y lo tercero es que éramos extremadamente pobres. Y parte de eso, por causa de esto, comencé a desarrollar dolores en mi cuerpo, muy dolorosos, en mi piel. Y esto a veces me hacía perder la escuela, porque si estaba en mi pierna o algo, era difícil moverme. Y esto me causaba muchos dolores. Y los doctores nos decían, esto es malnutrición, es porque no tiene suficientes vitaminas en su cuerpo. Y mis padres trataron de hacerlo mejor para conseguir frutas y comida de buena calidad para ayudarnos. Y más adelante mejoró. Teníamos un poco más de dinero, pero en las etapas iniciales, en una familia de 5, sobrevivíamos con $100 al mes. Y eso es parte de eso todavía estaba siendo para apoyar a la iglesia. Incluso en Rusia, en Ucrania, en ese tiempo, $100 por familia no era suficiente para vivir. Y estos 3 factores contribuyeron a mi idea de asociar el ministerio con la pobreza. Las políticas en la iglesia, yo no me quería involucrar con esas. Mi deseo, yo no es que no quería estar en la iglesia, pero quería estar en alguna iglesia de algún otro tipo quizás. Yo estaba pensando, quiero buscar mi propia carrera, mi propio negocio. Yo estaba muy impulsado a los negocios. Era más o menos bueno en esto. Y luego quería yo apoyar a los proyectos de la iglesia
financiándolos. No quería estar involucrado en la parte de ser pastor dentro de la iglesia. Y esa es la mentalidad con la que yo vine aquí a los Estados Unidos. Y aunque yo era, como tú dices, o se me había dicho, o forzado, se me había forzado a estar en el ministerio, realmente ayudábamos en el ministerio, yo siempre lo hice con una buena actitud, con un buen corazón. No es que yo estaba haciéndolo porque no quería, pero no me veía a largo término en el ministerio y no quería estar en el ministerio a largo término, inconscientemente por causa de estos factores. Y fue algo progresivo que, capa por capa, mientras pasaban estas cosas en tu vida y se rompían estas fortalezas, ¿sentiste el llamado o hubo una instancia clara, un encuentro con Dios que destruyó todo esto? Diría que son ambas cosas. Cuando estaba creciendo aquí en los Estados Unidos, yo decía, yo corría del llamado verdadero de Dios, pero todavía estaba involucrado en el ministerio porque no había nadie más que yo en el comienzo. Y estaba entrando cada vez más en la palabra de Dios y Dios me ministraba en diferentes formas, pero a través de su palabra, a través de libros, de podcasts, encaraba ciertas mentalidades, ciertos temas que yo tenía. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Y esto fue pelar capa por capa, exponiendo a distintos ministros, llevándome a dar distintas perspectivas. Veía que eran gente exitosa en términos financieros y también eran hombres de Dios sirviendo en integridad. Y yo no pensaba que esto era posible antes. No sabía que esto se podía. Y esto es algo que me enteré por estar en Occidente. Pero también había encuentros muy significativos que tuve con el Señor cuando Él trató conmigo en un nivel muy profundo, donde vinieron esos momentos de ruptura. Fueron como capas siendo quitadas. Diría, una renovación mental. Las cosas estaban cambiando y cambiando, pero luego estas heridas profundas que algunas de estas mentalidades habían traído a mi corazón, a través de estos momentos de encuentro se fueron limpiando. Y eso cambió mi perspectiva sobre el ministerio y mi deseo de estar involucrado en el ministerio. Sabes, a nosotros se nos conoce por liberación. Es una de las etiquetas que se nos pone y también es la cultura de la iglesia, de liberación. Incluso en los servicios aquí en Everett, en el momento en el que abrimos un llamado para salvación, cualquier cosa, la gente viene y los demonios comienzan a manifestarse. Para ti, ¿experimentaste liberación? Sí, lo hice. ¿Y cómo fue cuando salió el demonio? Sí, para mí fue algo muy personal. Y, ¿sabes? Algunas personas debaten si los cristianos pueden tener un demonio o no, pero para mí no es un debate, para mí es una experiencia. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi padre es un ministro, un pastor. Siempre estuve involucrado en el ministerio. Soy un cristiano de cuarta generación, como ti, y un ministro en tercera generación. Y, por cierto, cuando comenzamos a aprender sobre liberación, estábamos en ese punto, ya en ministerio en algún punto, y estábamos tomando grupos para liberación y sanación. Y mi mentalidad es que esto era gente muy mala que necesitaba liberación. Brujos, doctores, hechiceros, o gente que quizás caminaba por las calles hablando sola, o no sé, digamos, Hitler, Stalin, que estaban poseídos por demonios. Ellos necesitaban liberación. Yo soy un chico cristiano, crecí en la iglesia. Simplemente necesito aplicar más disciplina, necesito estar más en la palabra, más ayuno, más oración. Y así es como lidiaré con todos los problemas. Eso es lo que yo pensaba. Y cómo me encaraba a ciertos problemas en mi vida. Por ejemplo, adicción a la pornografía o masturbación que sufría. Pero específicamente en este tema, con el que luchaba mucho, cuando yo caía, vendría a mis líderes a confesar y ellos oraban por mí, siendo uno de ellos mi padre, mi pastor, y yo le prometía a Dios y a mí mismo nunca más hacerlo. ¿Estás hablando principalmente de pornografía? Sí, esto era un tema importante, aunque también habían otros temas que el Señor me liberó, pero este era un tema grande. Y me sentía muy culpable cada vez que caía. Y siempre antes de grandes eventos, sea una conferencia o lo que fuera, a mí me iba quizás bien por 3 meses, 6 meses, sin ver nada. Tenía todo tipo de softwares para bloquearme el acceso, pero antes de grandes
eventos me encontraba una nota antes, simplemente patinando y cayendo. Me sentía muy culpable y sabía que yo era un ministro. Yo llevaba adelante alabanza en ese momento y bueno, iba y confesaba y me prometía a mí mismo y a Dios y a mis compañeros nunca más volver a hacerlo. Pero bueno, tarde o temprano, más adelante esto volvía a pasar. Y yo ayunaba y oraba. De hecho, tuve un ayuno de 21 días contra este tema y quizás nada cambiaba. Seguía encontrándome en ese patrón hasta que me di cuenta que quizás no son solo mis hábitos, no es solo una falta de disciplina, porque en ese área yo aplicaba mucha disciplina. Y yo dije, quizás necesito liberación. Habíamos estado expuestos a la liberación por un buen tiempo ya a esta altura. Y yo luchaba por aproximadamente 6 meses cuando permití al pensamiento. Luego volví a decir, bueno, no, esto solamente se arreglará con disciplina y oración. Y finalmente, en enero de 2013, y tú ya habías hecho liberaciones muchas veces, estabas ahí liderando grupos para que ellos reciban liberación, sanación, y esto te pasa a ti. ¿Cómo te preparabas para esto? ¿Lo esperabas? Sí, en este punto lo esperaba porque yo estaba tomando un grupo en junio y en enero había tenido este tiempo de oración y ayuno y llegó un momento de desesperación y ya haber decidido, yo necesito liberación. Estaba escuchando muchos testimonios y los síntomas que ellos describían eran exactamente las cosas con las que yo luchaba. Y esto básicamente me hizo entrar en la idea de que necesitaba liberación. Dejé de estar con una doble mentalidad, porque dice la Biblia que la doble mentalidad no puede recibir nada del Señor. Y entonces por esto fui a buscar liberación. Dije, Señor, si es una cuestión de liberación, Señor, libérame. Pero luego no estaba seguro, ¿era o no era liberación? Y nada pasaba. Y en ese momento, en enero, yo comprendí que era un tema de liberación. Necesito ser liberado. Y comencé a orar y ayunar. Señor, libérame. Tomé Salmo 91, Salmo 51, y por los próximos 6 meses son los únicos salmos por los que estaba orando por mí mismo, en preparación para liberación. Sí, Señor, sé que voy a tomar un grupo en junio. Necesito que esto sea mi liberación. Especialmente el Salmo 91. Aquellos que ponen sus ojos en ti, tú seguro los liberarás. Por eso estaba orando. Dije, Señor, sé que te amo. Libérame. Pero también sabías que tu liberación iba a ser algo público. Y no solo público, sino que no iba a pasar en privado y iba a ser casi pasada por un live stream. Sí, de hecho, esto es lo que más me limitaba porque incluso cuando llegamos ahí, yo sentía, wow, esta ansiedad, no podía dormir la noche anterior y sabía que no era yo. Sabía que había algo, porque esos demonios saben que el tiempo está llegándoles. Y cuando estábamos alistándonos para ir a la liberación, entrar a ese cuarto, el cuarto se volvió muy brillante. Una gentil luz. Y yo estaba tan nervioso por dentro. Y pensaba que una parte de estos nervios era porque sabía que esto iba a ser público y que el grupo que yo había traído al principio era un grupo del cual yo era el líder en la iglesia. Yo todavía no era pastor, pero ellos me decían pastor. Entonces hay una presión externa. ¿Qué dirá la gente? Sé que nuestra iglesia está viendo, sé que hay muchísima gente viendo. Y por cierto, está esta idea de qué pasa si los demonios dicen esto o aquello, qué pasa si hablan, qué pasa si empiezo a verme loco. Entonces hay una batalla mental y estos nervios. Y escuchaba algunos de estos pensamientos que salían, que no eran míos, eran como voces que estaban ahí. Pero bueno, determiné en mi mente, dije, no voy a retener nada, voy a dejar que el Señor haga lo que quiera hacer. Me meto en la línea de oración y cuando el hombre de Dios venía a orar por mí, cuanto más se acerca, más calor sentía. Literalmente sentía el calor. Y él comenzó a orar y me dijo, entrégate. Y cuando comenzó a preguntarme las preguntas, ¿quién eres y todo esto? Es como simplemente dejarlo ir y dejar que esos pensamientos se verbalicen. Yo podía pararlos si quería, tenía el control, como alguna gente dice. Hay otras personas que quizás desaparecen. No, yo sentí que podría haberlo parado. Pero el Señor me dijo, deja que esto salga a la superficie. Ten la libertad de que esto sea verbalizado.
¿Y eras tú hablando o eran los demonios? No, eran los demonios, porque eran definitivamente cosas que yo no quería decir. Porque habían algunas cosas que eran muy privadas, ¿sabes? Y incluso aunque todavía estaba luchando con eso, me soltaba y luego me volvía a retener y así. El hombre de Dios se daba cuenta que no estaba todavía listo para alargar todo, entonces él me dio un tiempo y luego volvió a decirme, déjalo ir, deja que Dios haga lo que tiene que hacer, porque yo todavía estaba agarrado. Mi esposa vino y me dijo, estás tan cerca, este es el momento, deja que Dios haga lo que sea que tiene que hacer. El momento de vergüenza vale la pena por una vida de libertad. Esto es tan bueno. Un momento de vergüenza es válido por una vida de libertad. Y quizás estás escuchando y piensas, así no es como quisiera ser liberado, pero como dice Derek Prince, la liberación es para los desesperados, no es para todos. No es para los que quieren domesticar y hacer que todo se vea lindo, no. Y yo creo que mucha gente quizás prefiere mantener su imagen más que, de hecho, ser libres. Y especialmente cuando tienes cosas que perder, cuando tienes una reputación y todo esto. Y este ministro viene de vuelta a ti. ¿Y qué pasa? Bueno, finalmente me entrego, le digo todo lo que me pregunta, estas voces en mi cabeza simplemente las vocalizo y finalmente soy liberado. Siento algo que básicamente se me quita de encima, un peso. Y me fui a casa después de ese viaje. A ver, había muchas preguntas, dudas. ¿Acaso no fuiste liberado? ¿No era tú quien les estabas hablando? Estuvo ese aspecto, pero bueno, yo lo tomé por fe. Dije, soy libre. Y en ese área de pornografía, ¿tuviste que volver a luchar así, igual que antes? Habían dos espíritus que hablaron durante mi liberación. Uno era de la lujuria y el otro era el del revés. Este espíritu del revés, de un setback, es el que no me dejaba avanzar financieramente. Aunque toda mi vida estaba avanzando, veía que este área de mi vida todavía estaba bajo alguna influencia. Llegaba a un lugar de éxito y estoy a punto de entrar al próximo nivel con múltiples proyectos que tenía y inexplicablemente las cosas salían mal justo en el último momento, justo cuando estábamos por firmar. Recuerdo, estaba en un momento queriendo comprar un edificio, era un gran trato y por ningún error mío, otra persona lo vende a otra persona mientras estoy buscando un préstamo para esto. Cosas extrañas como estas negocios con propiedades que estaban pasando y diciendo, ¿cómo puede pasar esto? Estaba tan cerca de cerrar este trato en solo pocos días más. Este era otro espíritu que salió durante mi liberación. Pero volviendo al espíritu de la lujuria del que se me liberó, la diferencia que sentí después de esto, creo que 3 o 4 meses pasaron entre mi liberación y que me di cuenta que ya no estaba luchando más con esos pensamientos. Ahora déjame explicarte cómo yo noté esto, porque antes yo ejercitaba y ponía tanta energía en suprimir esos pensamientos. Por ejemplo, yo estaba casado ya en este punto, estaría en casa solo y si mi mujer no estaba ahí, hay una computadora. En el momento en que veía una computadora, lo primero que se me veía a la mente era ir a buscar pornografía. A ver, hay miles de cosas que puedes hacer en una computadora, pero lo primero que se me venía, tanta presión que yo sentía, era para hacer esto. Entonces, encuentras los modos para tratar de cuidarte, software de bloqueo y todo esto, que da tanta energía para suprimirlo y enfocarse en algo más. Y solo 3 o 4 meses después me di cuenta, wow, estoy en casa, no hay nadie aquí, y no tuve ni siquiera el pensamiento de abrir una computadora e ir y ver pornografía o cosas así. Y dije, wow, eso es tan fácil ahora. Eso fue tan fácil y cuando me di cuenta cuán fácil estaba siendo, dije, wow, casi no me costó ninguna energía ni esfuerzo con lo que era antes. Dije, wow, entonces puedo vivir sin cuidado. Puedo mirar cualquier cosa y no va a haber problema. De repente, puedo empezar a ver redes sociales. Y esto me hizo caer de vuelta una vez. Y tuve que ir y confesar a mi padre y le expliqué que yo estaba dudando. ¿Estoy libre? Quizás perdí mi libertad.
Y él me dijo, no, 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 simplemente vuelve a ser un hombre justo y no te pasará. Y cuando comencé a aplicar más disciplina después de mi liberación, pude sostener mejor esta libertad, pero si no me cuidaba, no. Entonces es importante entenderlo. La cantidad de energía igual que tuve que utilizar para poder sostenerme fue mucho menos que la que necesitaba antes, para no ver las cosas que no eran propias. Y bueno, en las redes sociales hay que tener cuidado con las cosas con las que nos encontramos y es bueno no tener una segunda vista a veces. Pero hay una diferencia entre algo constantemente presionándote, una diferencia entre la carne que se excita en el momento de la tentación y un espíritu que no hay ninguna tentación. Él crea la tentación cuando no hay absolutamente nada pasando. No hay nada que mirar, es casi como de la nada que te empuja. Y la gente que experimenta liberación de repente siente que se le quita a este tipo de eso. Las personas a veces dicen, wow, esto soy yo, no sé qué es lo que es. Y esto es el Espíritu Santo poniendo este pensamiento en tu cabeza, diciendo, puedo prepararte para esto. Como le pasó a Ilya, él se preparó con oración, porque él también sabía el costo que iba a tomar. Toma mucho coraje poder admitir, para muchos de nosotros, especialmente como hombres, preferiríamos trabajar más duro que de hecho admitir, hey, creo que necesito ayuda espiritualmente y que necesito ir y ser liberado y que se ore por mí. Y sabes, yo viendo tu vida antes de la liberación y luego después de la liberación y las conversaciones que teníamos, sabes, es casi el día y la noche. Siempre has sido una persona disciplinada, pero después de ver esto, la disciplina ahora toma sentido. Yo decía a la gente, si Israel trabajase más duro en Egipto, esto no hubiera hecho que el faraón los suelte. Y de hecho, cuando ellos trabajaban más, él se volvía más fuerte. Entonces, la disciplina no es liberación, pero una vez que somos liberados, debemos aplicar la disciplina. Yo recuerdo haber observado muy de cerca en ti, por mucho tiempo tuvimos una relación difícil con tu padre. Estábamos en una conversación juntos, porque quizás tu padre nos juntaba a los dos y nos reprendía, nos guiaba algunas veces, nos daba ideas, a veces eran un poco locas. Y conmigo, yo siempre me refería a él como mi pastor, siempre lo era. Para ti era más difícil y al principio pensaba que era, bueno, es porque es tu padre y tu pastor. Pero al mismo tiempo, hubo un momento en el que tuviste un encuentro con el Señor que expuso y Dios trajo esta imagen que sirvió para traer sanación y de hecho sirvió para atestiguar tu relación con Él muy distinta. ¿Puedes hablar un poco sobre el trauma y ese incidente que pasó y cómo Dios trajo sanación? Sí, y esto fue también en el mismo periodo de mi liberación. Siento que esto fue 4 o 5 años. Fueron 4 o 5 años de Dios haciendo un trabajo muy profundo en mi carácter y en mi alma. Una de las cosas con las que yo luchaba era mi actitud frente a mis padres. Yo crecí en un hogar cristiano, entonces, por supuesto, 10 mandamientos y los libros de John Bevere, Undercover y todo esto. Sí, y yo realmente deseaba caminar en honor, caminar en sumisión. Y yo amo a mi padre. Pero fue una adolescencia muy desafiante y yo no entendía por qué. Y era tan malo. Él decía que esto era blanco y yo decía que era negro, solo para llevar la contra. Y en mi mente, cuando lo estoy diciendo, digo, él tiene razón. Pero bueno, la verdad es que, no sé, tenía siempre esta cuestión contraria. Y no entendía por qué tenía esta rebelión en mí. Y de los 15, 16 años, yo empecé a orar y a pedirle y a ayunar. Y recuerdo que tomé 21 días de ayuno en la secundaria para que el Señor cambie mi carácter y me ayude a ser una persona honrable, a ser la persona que honra y que no tiene conflicto. Y el Señor me dio fuerza y comenzó primero así. Primero yo me metería en una discusión. Yo ya estoy ahí peleando, gritando, y luego siento esa convicción del Espíritu Santo como parar. ¿Cuándo estás en la discusión? Sí, durante la discusión. Y luego esto pasaba al principio en el conflicto. Y luego cuando estoy a punto de que esto se dispare, yo le pido ayuda al Espíritu Santo para que me dé el control, para que muchas veces pueda ceder
hasta tener autocontrol para poder cerrar mi boca por un momento. El Espíritu Santo me daba la fuerza para no explotar. Fue algo progresivo, pero por dentro yo estaba todavía como un demonio. ¿Piensas que era un demonio? No, en realidad no. Y explicaré por qué. Quizás había algo que estaba ahí, que estaba detrás, en el trasfondo, impulsándolo, pero yo creo que eran algunas de las memorias y algunos de los traumas que tenía dentro que el Señor fue trabajando. Y todo esto, hasta los años 23 o 24, el Espíritu realmente me está dando autocontrol, el desarrollo del fruto este. Pero eso no es sanación interna, todavía hierve por dentro. Pero recuerdo un momento un momento extraño en el que experimenté con Dios, que yo estaba en la iglesia, estaba trabajando en la iglesia en ese momento, y estaba volviendo a casa y mi teléfono se conecta automáticamente con Bluetooth a mi radio y un mensaje de T.D. Jake aparece automáticamente, un mensaje aleatorio. Y está sonando en el fondo, pero puedo escucharlo y estoy manejando a casa y T.J. dice algo sobre una cita de un libro de padres e hijos. El mensaje no era sobre esto, pero pone algo sobre esto, lo menciona. Y esto toca mi corazón muy profundamente y comienzo a llorar. No solo llorar, sino me deshago en el auto con lágrimas. No recuerdo ni siquiera la cita ya, honestamente. Pero bueno, doy la vuelta y vuelvo a la iglesia. No había nadie en la iglesia. Le mando un mensaje a mi esposa. Le digo, voy a pasar algún tiempo en oración. Volveré a casa más tarde. Y por las próximas 2 horas el Señor comienza a hacer este profundo trabajo conmigo, con memorias que están saliendo de mi niñez. Y estoy llorando completamente. Y no estoy orando, simplemente llorando. Y no sé qué está pasando conmigo. Y el Señor me empieza a traer ciertas memorias, cosas que en la niñez mi padre dijo o hizo, algunas de las memorias. En una, por ejemplo, me comparaba contigo, pero de un modo en el cual debería ser más como él. Y yo luego hablé con mi padre sobre eso cuando nos reconciliábamos. Y no es algo que él ni siquiera quería decir en el sentido de comparación, pero sino más de desafío. Hey, deberías hacer esto y esto. Y esta es la cuestión. Yo sabía que todo eso era así, pero nunca cuestionaba su amor por mí en ese sentido. Pero no es la intención de la persona, pero también es a veces como tú lo interpretas. Y yo no lo interpreté correctamente, yo lo interpreté como rechazo o algo así. Entonces Dios trae todas estas memorias, sana mi alma. Yo me pongo de pie y siento que un mundo se quitó de mis hombros. Vuelvo a casa y mi esposa dice, wow, ¿qué estaba pasando contigo? Te has ido por bastante tiempo. Y yo le digo, no sé qué pasó conmigo. Pero bueno, unas semanas después, estábamos visitando a mi padre y sentado en el sillón, mi padre dice algo y mi esposa se para y dice, esto va a ser un problema, porque mi esposa ya sabía que ese es el momento donde yo me disparaba y iba a tener un problema. Y yo dije, no, lo que sea, lo que tú digas va a estar bien. Y seguimos teniendo la conversación. Y mi esposa, después, cuando nos íbamos a casa, dijo, wow, eso fue diferente, ¿sabes? Y le digo, ¿qué? Y ella me dice, bueno, en el pasado, sé que tú te hubieras enojado realmente por esto. Y yo estaba listo para que comiencen a gritarse los unos a los otros. Y ahí es cuando me di cuenta, wow, algo me pasó. Algo me pasó. Dios está sanando mi alma, sanó mi corazón. Ese resentimiento ya no está más ahí. Si lo comparo a antes de darme gracia, tener la disciplina de no verbalizar cosas, ahora ni siquiera necesito la disciplina porque ya no siento ese resentimiento más, porque no hay nada más que está saliendo de adentro. Fui sanado. Esos puntos de gatillo fueron sanados. Y también en ese momento recibí alguna clase de liberación. No lo sé, pero bueno, fui sanado. Y comenzamos a disfrutar una relación muy hermosa. Y mi padre... Y a veces hay un chiste que yo hago. Digo, una de las razones por las que tuve éxito en el ministerio es porque Ilya tenía una mala relación con su padre. Es un chiste, pero al mismo tiempo, yo atestigué lo que compartes de primera mano. La constante. Había algo que simplemente los disparaba y veía la transformación donde estábamos en el oficio y el pastor nos daba una idea.
típicamente como, bueno, piénsalo y ta. Y en general en esos momentos tú simplemente saltabas y ver un cambio total. Eso me tomaba por sorpresa. Y de hecho, en el link aquí abajo, ustedes pueden ver al pastor Ilya, que predica un mensaje que se llama Disparado por el trauma. Y hay muchas enseñanzas sobre esto. Y hay tantas enseñanzas que ves aquí. Y si necesitas ayuda en este área, hay muchos recursos disponibles viendo su historia. Cuando él da ministerio a la gente en sus streams todas las semanas, donde tú puedes recibir sanación también, porque hay una diferencia entre demonio y trauma. Y él explica hermosamente eso en este sermón que puedes chequear abajo. Hubo una instancia en la cual, cuando tú mencionaste que la liberación del espíritu del revés, y en un momento recuerdo cómo el Señor resaltó para ti hacer algo, y tú volviste a un lugar que tú habías robado algo y lo devolviste. Devolviste el dinero con interés de lo que habías robado. De hecho, yo pienso que tú robabas cosas de Goodwill y siempre tú tenías éxito y las cosas, yo ni siquiera era bueno robando y de algún modo a mí me atraparon. No sé cómo tú lo lograbas. Yo fui solo y yo tuve una bicicleta y me atraparon y la policía se involucró y todo. Luego soltaron los cargos y el siguiente día tuve que predicar. Fue un día muy avergonzante. Tú tuviste más éxito y tú eventualmente olvidaste esos días de la juventud y comenzaste a experimentar algunos de esos retrocesos que mencionaste en la liberación. ¿Puedes hablar un poco de cómo el Señor trató contigo y volver a pedir arrepentimiento en estos lugares? Sí, recuerdo estar escuchando a un ministro y él compartió cómo él rompió el ciclo de pobreza sobre su vida. Y esto realmente me sorprendió. Y me encontraba a mí mismo en una situación similar, una historia similar. Y era difícil. Su historia era una persona de la mafia que estaba extorsionando gente, pero el principio es el mismo. Yo recuerdo una mañana, la oración, yo estaba orando y pidiéndole al Señor, si hay algo en mi vida que esté limitándome para tener éxito financiero, quiero arrepentirme de esto y quiero hacerlo justo. Porque también aprendí especialmente sobre el robo financiero. En todo lugar de la Biblia, por causa de los robos, vino una maldición y la manera de salir de esto fue una retribución. Una reparación, debería decir. Reparación quiere decir volver y arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Es hacer lo opuesto de lo que has estado haciendo, cambiar tu mentalidad. Y cuando había arrepentimiento, por ejemplo, cuando Zaquías se arrepintió, él no dijo, Señor, perdóname por robar. Él dijo, voy a ir y voy a devolverle a todos lo que les robé. Y esto era una forma de arrepentimiento. Y esta historia, la de Ezequías u otras historias de gente que compartió cómo rompieron con el espíritu del revés, del setback sobre su vida financiera. Y bueno, el Señor esa mañana comenzó a resaltar para mí algunos lugares, algunas personas, y uno de estos fue el Goodwill. Esos viejos días donde estábamos haciendo cosas no tan de Dios. Y al principio yo luchaba con esto, dije, no puedo hacer esto. Y después dije, bueno, ¿sabes qué? Ya sé cómo Dios habla. Esto es Dios. Así que bueno, estimé más o menos cuánto tomé por todos esos años de Goodwill con algún interés. Y llegó a ser más o menos $500. No era tanto, pero bueno, era algo significativo en aquel momento. Y le hablé con mi esposa y ella dijo sí. Escribí un cheque a Goodwill y voy a ese lugar del que solíamos robar. Me pongo en el estacionamiento y ese lugar ya no existe más. Ahí ese Goodwill. Ahora hay un negocio de autos o algo así. Y yo respiré y dije, Señor, has probado a tu sirviente, he sido obediente y ahora el negocio ya no está más aquí, así que, bueno, es como hice como la parte como de Abraham sacrificando a Isaac y luego Dios le dice no, al final no. Y cuando estaba sentado ahí en el parking, de repente me doy cuenta que hay otro negocio de Goodwill en otra parte de la ciudad. Así que estuve luchando por 30 o 40 minutos sentado ahí. No sabías hacerlo o no, y eventualmente dije, bueno, a ver, tengo que hacerlo.
Dije, bueno, ya estoy aquí, puedo ir y simplemente ir hasta allá. Llego a ese negocio y pregunto por un manager, me lo traen a mí, le explico la historia, le digo, quiero arrepentirme porque soy cristiano, creo en Dios, ese es el cheque con lo que pienso que robé, más algo de interés por todos estos años. Ella me está mirando anonadada y me dice, por 30 años he sido un manager en Goodwill. Conozco que la gente algo roba, pero nunca tuve a nadie que venga y se arrepienta. Y sabes, traiga su dinero o intereses, o dinero con intereses. Sé que eres un verdadero cristiano. Y luego ella va, junta a todos los trabajadores en el sistema de sonido, los llama a todos a venir a la parte de atrás del negocio y les cuenta a todos mi historia. Yo tengo tanta vergüenza en este momento por lo que pasó. Ella está emocionada en contarlo y todo el mundo aplaude y dicen, wow, eres increíble por hacer esto. Pero yo realmente siento mucha vergüenza. Pero bueno, lo hecho está, me siento bien sobre esto y luego algunas semanas después, mi mujer consigue este trabajo que ella no tenía el grado o la experiencia que se le había requerido, pero automáticamente tenemos esta increíble liberación. Su paga automáticamente se triplica un par de semanas después. Y también estuvo el asunto con el terreno que estabas desarrollando y cómo Dios supernaturalmente te ayuda. Sí, desde ese momento en adelante, vimos el cambio en la vida. Cambiaron las finanzas cuando se rompió la maldición, cuando verdaderamente me arrepentí y con la evidencia del arrepentimiento en mi vida. Mucha gente piensa que con solamente decir lo siento y arrepentirse frente al Señor, esto cambia todo, pero no necesariamente, porque no solamente quizás entristeciste a Dios, sino que también has derramado sangre financieramente, si puedo usar esa terminología. Y en la Biblia se dice que cuando hay pecados cometidos de robo, las repercusiones fueron muy pesadas en las familias de la gente. En varios ejemplos, por ejemplo, Judas, Ananías, él ni siquiera robó algo, sino que simplemente mintió en el área de finanzas y Dios va y lo castiga severamente. Entonces, simplemente perdóname, Señor, sin de hecho hacer nada de arrepentimiento. Dios te va a perdonar, pero no experimentarás que se abren las compuertas nuevamente. Entonces, yo noto un hilo común. Tú has estado practicando esta oración, el ayuno, la generosidad. En el libro Construir Fuego, hablo de la historia donde entramos en otra iglesia para oración durante las noches, y lo hicimos por semanas, y hicimos algunas cosas bastante radicales. Así que en nuestros viejos tiempos, para pasar tiempo en oración, muchas veces yéndonos de la ciudad por varios días para pasar tiempo con el Señor, incluso cuando tú no eras parte del staff de la iglesia y simplemente tenías tu negocio, yo te encontraba a la noche orando en una iglesia y siempre volvías al ayuno. Has hecho mucho ayuno en tu vida, largos ayunos, has salido de un largo ayuno hace unos pocos días. Cuando la iglesia ayuna, puedes tener tu pasión hacia eso o no, pero tú la tienes y también hacia el sacrificio. Quiero tocar en el área del sacrificio financiero primero. ¿Cuál fue la primera vez que hiciste algo que viene más allá del diezmo y de la ofrenda, que radicalmente sucedió en el área del sacrificio? ¿Puedes hablar un poco de esto? Ayuno, oración y entrega. Sí, bueno, en una edad temprana, yo vengo de una familia que cree en el diezmo. Esto fue algo en mi vida toda la vida, pero el sacrificio es algo de lo que no tuve una revelación o que no sabía. Pero mi viaje comenzó a los 14 o 15 años cuando Dios me decía, todavía siendo adolescente, que dé $20 aquí, $50, $100. Y yo estaba arriba de los diezmos y ofrendas. Y generalmente tenía que ver con darle a gente fuera de la iglesia, ¿sabes? Pero hubo un momento cuando yo estaba llegando a los 15 años, a los 16 años, de hecho, que yo estaba ahorrando para conseguir una computadora. Ya habíamos comenzado en la iglesia a hacer algunas cuestiones de media. Pasábamos noches editando videos y diseñábamos gráficos. Y en ese momento todavía no éramos populares. Así que bueno, encontré esta computadora que yo realmente quería comprar. Tenía buena placa de gráficos para ayudarme a hacer edición. Y bueno, todavía tenía alguna adicción a los videojuegos, así que era un doble beneficio. Y bueno, eran $1,200, lo recuerdo muy claramente.
Yo estaba ahorrando por mucho tiempo. En este momento, $1,200 es mucho dinero. Es como hoy comprar una computadora de $4,000 o $5,000, ¿sabes? Yo estaba juntando por un tiempo de pequeños changas, de pequeños trabajos que iba haciendo y tenía que hacer lo suficiente. Y un día en la oración sentí esta voz tranquila decir, suelta esta computadora. Y de hecho fue para ti. Y Dios puso en mi corazón darla. Y yo luché con esto porque dije, wow, me tomó casi un año ahorrar para esto. Esto es lo más grande que he logrado. Y luego vuelvo a escuchar esta voz y estos pensamientos creciendo en mí. Y al principio, el segundo día, tercer día, estoy luchando con esto. Digo, no puedo quitármelo de encima. Y al final digo, wow, me estoy volviendo loco. Hay una voz hablándome. Y nunca había visto esto practicado o no había visto el modelo de algo así en ningún lado. No tenía un punto de referencia. No tenía un punto de referencia. Y finalmente entregué este pensamiento. No sabía si era Dios o no. Dije, bueno, quiero que esta voz me deje tranquilo, que este llamado me deje tranquilo. Así que dije, bueno, voy a ir a comprarle un computador a Vlad. Y yo sabía que tú no lo necesitabas, o eso pensaba. Y dije, Dios, bueno, voy a ir a comprársela. Y empecé a buscar online y encontré una de 400. Dije, todavía era buena. Así que dije, bueno, simplemente necesitas algo para algo de internet y algo de WordPress. Eso pienso en mi mente. Yo vuelvo a otra mañana de oración y casi con orgullo y golpeándome el pecho, digo, sí, Señor, es para ti, voy a comprarle una computadora, encontré una para él y me siento bien sobre esto. Y Dios simplemente me susurra esta voz tranquila y le dice, dale la que tú querías para ti mismo. Y por los siguientes 2 o 3 días estoy luchando con esto, Dios de nuevo, pero yo estoy haciendo edición y videos y todo esto, Él no lo necesita. ¿Sabes cuánto tiempo toma reunir este dinero? Y estoy luchando por 2 o 3 días. Y wow, ahora me siento casi bipolar. Me hablo a mí mismo. No puedo ni siquiera orar. Y finalmente me entrego y digo, bueno, Señor, lo que sea. Ni siquiera sé si es Dios en este punto. Pero bueno, quiero orar y que esta voz no esté ahí, no dejándome orar. Así que bueno, voy y encargo esa computadora y te la doy. Y esta es la cosa. Yo estaba haciendo esto por una señal. Dame una señal. Y no habían señales ahí. Dios, dame una señal. Si eres tú, lo haré, ¿sabes? Y no había ninguna señal. Así que dije, bueno, a ver, si no es de Dios, no es Dios, bueno, no perdí nada. Es mi primo, va a tener una buena computadora. Y si es de Dios, bueno, genial. Así que cuando te la di, tú dijiste, yo estaba orando por conseguir una laptop y yo tenía algo de dinero que el Señor te dijo que des en vez de comprar una laptop. Y dijo que el Señor te iba a dar una laptop a ti. Y cuando te la di, tú me dijiste eso. Esa fue la primera confirmación que escuché de Dios. Y yo estaba más emocionado por eso que el dolor de la pérdida y necesitar esperar por mucho tiempo para conseguir más dinero para otra computadora. Estaba tan emocionado, había escuchado a Dios, esto era Dios. Y esta fue la primera confirmación. Esto es lo que estaba pasando en febrero, marzo de ese año, que tenía 15 años. Fueron $1,200, es importante. Y luego yo obtuve mi licencia de conducir y mi padre me prometió comprarme un auto porque yo lo estaba ayudando con el negocio mucho. Y cuando me preguntó qué auto quería comprar, dije, bueno, quiero un BMW, a ver, ¿sabes? Y mi padre dijo, a ver, tuvimos algunas discusiones sobre esto. Y me dijo, no son buenos autos, no son confiables, eres joven, probablemente lo vas a rayar o lo que sea. Te conseguiré un Toyota, un Honda o lo que sea. Y dije, bueno, que sea lo que sea. Y no hay problema, no quiero que sea un problema por ese tema. Y justo antes de mi cumpleaños, fuimos con la juventud al parque donde había juegos en Silverwood y afuera de la ciudad. Y mi padre me llama y me dice, hey, un amigo mío está vendiendo un BMW, ¿quieres venir a verlo? Estaba tan emocionado por el hecho de que jamás hubiera mencionado esta marca. Pero bueno, yo estaba fuera de la ciudad y no podía irme en este momento de lo que estaba haciendo. Y bueno, al siguiente día vamos y veo un BMW 528 y con todas luces especiales y todo. Y lo vendía por $14,000.
Pero mi padre no tenía el dinero, ni yo tenía el dinero. Y mi padre estaba como, bueno, quizás ve al banco y pregunta si te darán el préstamo. Y yo no tengo un registro de trabajo, no tengo nada, solo estoy ayudando a mi padre. Y honestamente, no había chances para que yo pudiese comprarlo, porque él no tenía esa clase de dinero. Y yo me emocioné sobre esto, le dije a algunos amigos, pero es como, bueno, no va a pasar. Y luego el siguiente domingo, tengo esta persona que viene a mí después de la iglesia y me dice, hey, pásate por mi casa el lunes. Quiero hablar contigo. Es una persona mayor. Y estoy como, bueno, es interesante, es raro, pero dale, iré. Así que bueno, voy el lunes y digo, hey, escuché que estás buscando comprar un auto y quiero asistirte con eso. Y yo le digo, como no te preocupes, mi padre se ocupará, yo no sé recibir regalos en ese momento. Y me dijo, no, cállate, toma este sobre, Dios nos dijo que te lo demos. Y era un sobre grueso como así. Y lo veo pensando, wow, aunque sean billetes de 10 aquí hay mucho dinero. Nunca recibí una clase de dinero así. Lo tomé el sobre, les agradecí, lo puse en el asiento. Tenía incluso miedo de contarlo, me temblaban las manos, manejé a casa, abrí el sobre y estaba todo ahí en paquete, en billetes de 100, así. Y lo conté y eran exactamente $12,000. Yo nunca había recibido ni siquiera $500 y estos eran $12,000. Me emociono tanto y digo, wow, tengo casi el dinero para el auto, vamos, comprémoslo. Él no entiende cómo puede ser. Y digo, bueno, no, ven, después del trabajo, a ver, iré a casa y hablaremos de esto. Y esta persona todavía está vendiendo el auto, negocia para poder bajarlo hasta $12,000, ir a comprar el auto, registrarlo y todo costó exactamente $12,000 el registro. Así que ahora estoy terminando el secundario manejando un BMW, parezco un chico interesante en este momento. Y luego de una semana, cuando la emoción empezó a bajar, recuerdo una mañana estoy caminando y escucho esa voz. Y Dios me habla y me dice, ¿recuerdas que hace 7 meses te pedí que des $1,200 para ayudar a alguien? Y yo estaba como, sí. Bueno, ¿cuánto te devolví? Y eso conectó conmigo. De 1,200 a 12,000, 10 veces más. Y estaba llorando frente al Señor. Y cuánto agradecimiento tenía por ese viaje en el que me estaba llevando. Y Dios susurró en mi espíritu y me dijo, si tú me escuchas, si obedeces mi voz, vivirás una vida de milagros y alivio financiero. Y fue un momento muy emocional para mí. No por el hecho de que obtuve los $12,000, sino por el hecho de desarrollar una relación con Dios donde yo podía oír su voz. Con solo 16 años, y esto fue algo significativo. Y luego por los próximos 10 años estuve en este viaje radical de generosidad de regalar autos. Literalmente nosotros éramos pobres, no porque yo no tuviese dinero, sino porque todo el dinero que venía, yo lo daba. Dios provee, pero yo no veía nada necesariamente significativo hasta que finalmente hubo un cierto negocio que rompió el problema generacional que tenía en mi vida. Pero Dios siempre satisfacía mis necesidades. Recuerdo una vez, éramos tan radicales en dar que con mi esposa, cuando dimos un auto, alguien nos dio un auto a nosotros, pero sabían que nosotros estábamos regalando los autos, entonces en vez de registrarlo a nuestro nombre, lo registró al nombre de nuestro padre. Así no podíamos darlo. Y finalmente igual sí lo di a otra persona, a esta persona llamada Brent, que realmente lo necesitaba, y se lo di y le dije a mi padre, hey, ¿podrías darle un título a él? Y mi padre se rehusó y dijo, no, tú necesitas el auto. De hecho, estábamos viviendo en su casa en ese momento. Digo, estás pidiéndome el auto prestado todo el tiempo, estoy cansado, necesitas un auto. Y yo sentía tanta vergüenza por el hecho de haberle prometido dar el auto y mi padre luego parando esto. Así de radical, quizás fue muy radical, pero yo entendía el principio mucho y estaba viviendo tanto en eso, estaba tan metido en eso, que casi había perdido el sentido común, digamos. Yo atestigué eso, porque esa revelación, de hecho, no se volvió real para mí hasta más tarde en la vida, porque tú me conoces, yo al comienzo era muy frugal. Tenía un estilo de vida casi como un fariseo y yo observaba esto y pensaba, wow,
Esto es andar sin cuidado. Inclusive yo pensaba lo mismo. Hasta que el Señor se movió en mi corazón y dimos la primera semilla y empezaron a crearse las cosas. No fue necesariamente la parte de dar, sino obedecer la voz de Dios, lo que se convierte en la llave de los milagros. ¿Puedes hablar un poco sobre el ayuno, especialmente los ayunos prolongados? Tú, hablando, has mencionado algunas veces que has enfrentado problemas en ayunos. Has dicho que en la secundaria hiciste un ayuno de 21 días. ¿Eran ayunos de jugos o ayunos solo de agua? ¿Cómo era la idea detrás de esto? ¿De dónde sacaste la inspiración? ¿Y cómo te funcionó? ¿Cuál era tu razón para esto? Honestamente, yo estaba tratando de encontrar mi génesis sobre el tema del ayuno. No recuerdo exactamente el punto en el cual, realmente creo que de distintos libros, recuerdo que había un ministro en Ucrania que enseñaba mucho sobre ayuno y oraciones nocturnas. Y aquí es donde creo que nació la idea, por lo que yo podía recordar. Hay distintos libros que fui encontrando sobre ayuno y oración. Y en mi primer ayuno recuerdo cuando hice un ayuno prolongado de 21 días. Básicamente, primero hice 3, luego 7, hasta finalmente 21 días. Recuerdo que en la secundaria, claramente, cuando estaba terminando la secundaria, fui a un ayuno primero de un día y luego decidí otro y otro día. Y finalmente decidí llegar a los 21 días. Y fue una de esas cosas donde yo claramente recuerdo que estaba sorprendido de cuán fácil era. Estaba la gracia de Dios en esto. No tenía ninguna necesidad específica ni objetivo específico para el ayuno. Simplemente fui por eso. Y yo quería estar más cerca de Dios y pensaba que esto era el medio. Y recuerdo terminar y pensar, wow, esto fue bastante largo, 3 semanas. Y estaba sorprendido. Y sentí que realmente me acerqué a Dios. Y aumenté mi cercanía a Él. Y eso permaneció conmigo. Y siempre quise seguir buscando esa conexión. Cada vez que me veía desconectado y no tenía revelación o tenía una necesidad específica, me hacía querer volver a esta sensación para poder trabajar con mi alma en profundidad. Entonces, esta fue la primera vez en la secundaria y luego se volvió en algo que yo sentía como que el Señor quería que yo haga y yo sentí la gracia. Hubieron algunas veces en las que fue por desesperación, realmente buscando al Señor, buscando algo como un sacrificio. Yo había decidido ayunar y quizás en este momento no era tan fácil como otras veces, pero tuve que aplicar algo de la disciplina. O cuando hiciste un ayuno de 22 días y al mes siguiente la iglesia empezó un ayuno de 21 días. Sí, hubieron algunos momentos así y cuando yo estaba ya en un lugar de liderazgo quería liderar con el ejemplo. Así que bueno, estaba siempre la gracia en esos momentos para poder hacerlo. Y luego la gente que Dios posiciona en mi vida, de la que aprendo, distintas temporadas con distinta gente, encontré un hilo común. Ellos ayunaban, todos hacían ayunos prolongados. Yo recuerdo que estaba cerca de una persona que estaba ayunando los últimos 30 días de un ayuno de 90 días. Y esto era algo increíble y sobrenatural. Yo estuve ayunando esos últimos 30 días de sus 90 y no es algo que escuché, es algo que vi. Yo iba a lugares de oración con él y fui influenciado por esta gente que oraba y ayunaba. Conocí a una persona de Asia que hizo un ayuno sobrenatural de 40 días sin agua, sin comida. Y de hecho tenía miedo de hacerlo. Pero Dios lo guió. Sí, Dios lo guió y lo cuidó a través de esto. Se sabe que en menos de 3 o 4 días una persona moriría sin comidas y sin agua, pero esta persona lo logró.
Durante los primeros 3 o 4 días, él estaba bebiendo agua, pero cuando pidió una señal a Dios, al otro día cuando tomó agua, le salieron sarpullidos en todo el cuerpo, serios. Parecía un leopardo. Y luego paró de tomar agua, al otro día volvió a tomar y volvió a pasarle. Tuvo la señal y entendió que esto era una señal. Y entonces pasó 40 días que ayunó sin agua ni comida. E interesantemente, no perdió 1 kilo, lo cual yo sé que cuando yo ayuno pierdo por lo menos medio kilo por día. Esto fue algo obviamente sobrenatural. No intentes esto en casa, a menos que Dios te guíe. Porque hay gente que conozco que también han herido su estómago por no ayunar apropiadamente, o incluso sé gente que ha muerto por no salir apropiadamente de un ayuno. Así que estas eran mis influencias, pero principalmente mis ayunos eran por búsqueda del Señor y tratar de acercarme más a Él. ¿Y a dónde me acercarían en mi relación a Dios? Mientras llegamos al final de esta entrevista, pronto tendrás una escuela aquí que enseñe cómo hablar con Dios mejor. Y también has enseñado el año pasado sobre lo profético y en escuchar la voz de Dios. Si alguien quiere discernir la voz de Dios mejor, sabemos que esto es una de las cosas que tú enseñas y también tenemos un e-course sobre esto. Definitivamente no se lo pierdan, pero ¿puedes darnos un adelanto? ¿Cuál es tu visión para que nosotros podamos discernir la voz de Dios más claramente? Yo creo que primero es darse cuenta que Dios quiere hablar contigo. Él realmente quiere hablar contigo porque ¿puedes estar en una relación con alguien sin comunicación? No, no puedes. Dios nos ama tanto que quiere hablar con nosotros. Cuando me di cuenta que Dios realmente quiere que conozcamos su mente, ahora esto puede suceder de muchos modos. Escrituras, luego puede ir por llamados e inclusive experiencias. No a menudo, pero experimenté a veces audiblemente la voz de Dios. Pero generalmente viene en la forma de pensamiento. Creo que primero viene como una idea de que Dios te quiere hablar. Y luego examinas esa voz, si es Dios. Como cuando compartí la historia sobre Dar. Yo no sabía si era Dios. Yo pensé que quizás era Dios. Y luego tomé un salto de fe, un paso de fe, y luego veía confirmación de que esto era Dios hablando. Y luego memorizaba cómo sonaba su voz, cómo me hacía sentir, cómo me sentía durante este momento, porque a veces sonará como que son tus propios pensamientos. A veces, como la historia de Samuel, cuando suena la voz de Elías. Entonces estoy memorizando cómo la voz de Dios suena y desarrollándola, escuchando, tomándome el tiempo para escucharla y luego obedeciéndola. Y cuando lo haces, te tomas el tiempo de escuchar, pones el tiempo durante la oración y también llevándolo fuera de la oración, en tu vida cotidiana, a través, inclusive en la noche, durante sueños y visiones, y luego obedeciendo esta voz. Empiezas a discernir cada vez mejor dónde están tus pensamientos y dónde está Dios. Y luego desarrollas esta hermosa relación íntima, donde te sientes realmente cerca del Señor, cuando Él te habla y puedes seguir su voz. Y cuando tú lo obedeces, esto aumenta. Cuando te tomes el tiempo para escuchar y obedecer, la voz se vuelve cada vez más clara y te vuelves más confiado en ella y en que es Él quien te está hablando. Es un hermoso viaje y un hermoso camino con Dios cuando Él habla para nosotros. Gracias por compartir eso. Lo has dicho de una manera muy hermosa y verte crecer en lo profético, no solo en lo profético, sino en el corazón que tienes para la gente, en el ministerio hacia la gente. Es algo no solo impresionante, sino impactante. Y he visto tu vida y mucho de lo que mencionas ha sido personalmente muy rico, de gran bendición para todos nosotros, desde el área de dar hasta el área de la oración y el ayuno. Y ahora este movimiento hacia el área de Seattle,
cuando estamos ahora lanzando, todavía no, pero estamos por comenzar los servicios semanales en este área. ¿Puedes hablarle a la gente que quizás está en esta área y cómo se puede involucrar con el campus ahí? Y también para la gente que quiere conectarse con tu ministerio, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden recibir ministerio y oración? ¿Puedes invitarlos también? Sí, puedes encontrarme primero que nada en mi website. Está toda la información, pastorilia.com, todo está ahí. Y en todas las redes sociales es Ilya Hungry Gen, donde pueden encontrarme. Hago un stream semanalmente, todos los miércoles a las 6 en la hora Pacífico, donde comparto una breve palabra y luego entro al ministerio para la gente, liberación, curación. Hay gente que entra por Zoom, profetizo, oro uno por uno por ellos. Los traigo en el Zoom y les ministro. Y cuando el Señor me guía, también hago sesiones 1 a 1, cuando ministro para gente, cuando siento que la persona necesita más consejo, más sanación. Ahora estoy haciendo un poco menos en esta temporada, porque estamos lanzando a la iglesia, pero todavía estoy ministrando a las personas 1 a 1, especialmente esos que necesitan un poco de atención extra. Estas son las maneras en las que puedes permanecer conectado conmigo y aprender sobre mi ministerio. También ahora, en Everett, específicamente, en la gran área de Seattle, tenemos una iglesia. Nos estamos encontrando los domingos a la noche, 5:30 p.m. en Everett. Quiero invitar a todos los que viven en ese área. Quizás vives un poco más lejos, pero quieres recibir ministerio. Sería un gran lugar para venir. Al final de cada servicio hay mucho tiempo para el ministerio. Yo y mi equipo, sanación, liberación, palabras proféticas, lo que sea que el Señor tenga para la gente. Tratamos de no retenerlo y entregarnos realmente para la gente, para que verdaderamente reciban ese ministerio, ese toque de Dios. Este año quiero hacer otra escuela profética. Probablemente va a ser la última semana de julio. Voy a postear información en mi website probablemente pronto. Será en estas semanas un curso intensivo sobre cómo escuchar a Dios y lo profético. Y hay una activación ahora mismo donde la gente, después de aprender la práctica, puede ser activada en este don y empoderamos a todos los que quieren en este don de oír cada vez más claramente la voz de Dios y lo ponemos en práctica para que luego cuando vuelvan a sus lugares, sus comunidades, puedan transmitir esto a otras personas y hacer un impacto cada vez más amplio. Creo que será muy práctico y serás capaz de llevar algo contigo a tu comunidad, a tu iglesia, a tu grupo, a tu ministerio, y creo que va a afilar tu habilidad para poder oír a Dios y practicarlo en tu ministerio. Y vamos a tener los links a todo esto abajo. Gracias por quedarse con nosotros. Creo que fuiste probablemente fortalecido por escuchar este testimonio. Suscríbete al canal nuestro y también al de Ilya y únete a las clases que están viniendo. Creo que tu vida será fortalecida. Bendito seas. Hasta la próxima. Recuerda, nada es imposible para quienes creen.